Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar la regulación de los pesostatos combinados de alta-baja que prácticamente en todas las firmas comerciales, Danfoss, Alco, Ranco, etcétera, son similares. Un pesostato de alta-baja, o bien por separado o bien individualmente, es decir, esto podría ser dos pesostatos, la alta por un lado y la baja por otro lado. Observamos que dentro de su estructura tenemos una zona en la que es la regulación de baja presión y la regulación de alta presión. Insisto en que pueden venir de formas independientes o incluso en un mismo cuerpo dos pesostatos completamente diferentes. En este caso lo que observamos es una zona de baja con un cut-in con un diferencial que va a ser común al pesostato a la zona de alta y en la zona de alta un cut-out. Este cut-in está aquí ajustado, hay unos tornillos de regulación, ahora lo veremos en otra fotografía. Está ajustado prácticamente a unos 3 bares aproximadamente, o 3,75, y con un diferencial de aproximadamente 0,8. Aquí lo podemos ver, con un diferencial de casi 0,8 bares y un cut-in de 3,84 bares aproximadamente. Bien. Esto es como viene la fotografía, para representarlo en una imagen. El pesostato, cualquier pesostato, se puede estar conectado a la válvula de compresión o directamente al tubo de descarga o de aspiración. En este caso, esta sería la toma de baja, conectado a la válvula, pero con una salvedad, y es que una contraindicación que cualquier fabricante solicita es que el pesostato esté situado por encima de la zona propiamente de donde coge la toma por medio de cualquier tubo, preferentemente un tubo de 1/4 en cobre o cualquier latiguillo que haya en el mercado, siempre con una pequeña coca que lo que hace es que evite que la pulsación del compresor, que aquí hay una vibración, pase directamente al compresor. Esto hace especie de antivibrador y pueda ratear este pesostato, pueda dañarse este pesostato. Esto es un elemento anti-rateador y que ayuda a que el pesostato pues dure un poco más de tiempo. Es simplemente un elemento de eficacia. Pero sí que es interesante, sí que es importante que el pesostato esté por encima de la toma para evitar que también, si estuviera por debajo, habría depósitos de aceite siempre, y el aceite gravitatorio, el aceite que se quedara directamente en las tuberías, o sea, en el tubito de conducción, pues sería un elemento que podría distorsionar la medida correctamente. Aquí en esta imagen vemos que este tipo de pesostatos por dentro dispone de un mecanismo interno donde va conectado baja, donde va conectado alta. Aquí arriba están los mecanismos de ajuste de la presión y el diferencial, y en el caso de un pesostato combinado KB15 con rearme automático, pimiento con rearme manual, que es esto, rearme, hay un ajuste solamente de la presión de alta. El diferencial es común, pero insisto, puede no tener que serlo. Podría haber otro botón de regulación para regular el diferencial de la presión de alta independientemente de la presión de baja. Y después, todo elemento como cualquier elemento eléctrico, tiene un común, tiene un juego de contactos. En este caso aquí hay un elemento común, que es este, y como observamos tiene uno entre un cerrado y uno abierto, que serían estos dos contactos, para que haga lo que es el ajuste eléctrico y la combinación eléctrica. El ajuste del pesostato, que es el objeto del vídeo, sería el siguiente. En el caso de baja, aquí está mejor indicado.
En el caso de baja, recordemos que nosotros fijamos en el lado del ajuste, en el lado A, un cut-in y un diferencial aquí en el lado B, en donde pone diferencial, para que la presión de parada sea igual a la presión de cut-in menos el diferencial. En el caso de alta, lo que marcamos es un cut-out, ¿vale? Que es que la presión de arranque será el cut-out, lo marcado, menos el diferencial. Con lo cual, la presión de parada será directamente la que nosotros marquemos en el cut-out del presostato. Si lo vemos en un ejemplo de una regulación de presión de baja, nos dice para mantener el interior de una cámara de una humedad relativa del 88% y 2 grados de temperatura, el salto térmico del evaporador va a ser menos 9. Lo que significa estar en una cámara de 134A, que funciona con ese refrigerante. Lo que significa de que la temperatura de evaporación tiene que ser menos 6,8 aproximadamente. Para conseguir esa temperatura de evaporación, el refrigerante tiene que estar a una presión de, cuidado, 1,2 bares. Esta presión es la presión de manómetro, puesto que nosotros vamos a medir y ajustar nuestro presostato con un manómetro. La regulación del presostato puede ser de 2 bares con un diferencial de 1,5. Es decir, que 2 menos 1,5 sería la presión de corte. Esto es lo que se regula en el lado derecho del presostato de baja, en el diferencial. 0,5 va a ser a la presión de corte, donde se corta el acceso a la solenoide, donde el presostato corta, el compresor, y se engancha a la presión de cut-in, a la presión de 2 bares, que es nosotros lo que ajustamos. Con eso, lo que tenemos es que el compresor, por un lado, esta máquina, por un lado, va a trabajar, va a arrancar a una presión de 2 bares, que va a llegar perfectamente, puesto que cuando se abre la solenoide, sube la presión y trabaja a una presión por encima de la presión de servicio, que será 1,2, y parará a 0,5 para que no entre en lo que se llama estación de vacío, una zona de vacío que sea improductiva. Si queremos aquí una nota, que si queremos que la regulación de la cámara sea por presostato, es decir, que el presostato actúe como seguridad, de presostato de baja actúa, pero por regulación, es decir, que trabaje a la presión de evaporación, pues tendremos que ajustarlo a 1,2 bares, que sería la presión de evaporación. No es el caso más habitual de la regulación presostática de baja. Lo que nos interesa es por seguridad, para que no entre en sistemas de vacío, en vacío. Si analizamos esto, vamos a hacer hincapié al tema de la presión de baja con respecto a la temperatura. Por ejemplo, aquí en el caso tenemos una temperatura de menos 6,8 o menos 7. Si entramos en el diagrama del 124, observamos que esa temperatura, estaríamos por aquí, equivale a una presión absoluta de 2,1, 2,2 aproximadamente, 2,2 bares. Pero es presión absoluta. La presión manométrica son 1,2 bares. Esa es la presión que nos indica el manómetro. Cuidado con esto, porque nosotros ajustamos ajustamos el presostato con el manómetro, de presión manométrica con la que estamos manipulando. ¿Vale? Bien, en el caso de un presostato de alta, es más o menos a la inversa. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la condensación debe ser 10 grados superior al ambiente y máxima 15, si tenemos un ambiente de 28 grados, y le hacemos un ajuste de condensación para que trabaje a una condensación de 38 grados, la seguridad en alta, o sea, damos 15 grados de máxima, 15 grados de seguridad para que pare. Por alta presión, no es una presión recomendable para trabajar, sino que le estamos dando un incremento para dar un colchón de trabajo seguro
y a partir de 53 grados dejaría de ser un trabajo eficaz. Si nos vamos a la relación de 53 grados con el 124, y 53 grados o 50, es una presión máxima tope umbral, ese va a ser nuestro umbral, con una temperatura ambiente de 28 grados aproximadamente, ¿vale? Así como ajustaríamos la presión de alta, los 10 grados de salto del condensador más un colchón de seguridad. Si nos vamos al CAM, vemos que esos 50 grados equivale a, aquí lo vemos, a unos, pongamos 15 o 14,8 presión manométrica, o sea, presión absoluta. Quitándole un bar para dejarlo como una presión manométrica, nos quedaríamos en la presión de 13,2 bares, es decir, que esto es leído en el diagrama Solcán, que vale una presión absoluta de 14,2 bares, no son 15, 14,2 bares. Esto es importante. Ese sería nuestro tope de presión. A esa presión, cut out, el pesostato, o sea, mandaría a cortar también la presión, o sea, el compresor por alta. ¿Vale? Cut out del compresor por alta. Supongamos aquí en el tema de baja que vamos a hacer aquí un pequeño simulador de ejercicio en el que la temperatura de evaporación son menos 25, ¿vale? O sea, pues supongamos que la temperatura de evaporación son menos 25 en el 124, una temperatura de evaporación relativamente bastante baja. Claro, el ajuste de mi pesostato, teniendo en cuenta de que es baja, no puedo dejarlo, no puedo hacer cortar mi sistema, el compresor, a la misma temperatura de evaporación. Si nos vamos al diagrama, vemos que menos 25, lo vamos a simplificar un poco, menos temperatura de evaporación, menos 20. No es el gas más recomendable para trabajar con esta temperatura, pero si vemos en el diagrama menos 20, que aquí equivale a una presión absoluta de 1,4 bares, la presión de manómetro será la equivalente, será de 0,4 bares. 0,4. Es decir, la presión manométrica será de 0,4. La regulación a 0,5, la parada a 0,5, ya no me vale en este ejercicio. Puesto que si yo taro mi compresor, si yo lo taro a una presión, a un Q-tin de 2 bares, con un diferencial de 1,5, el compresor no voy a poder trabajar su régimen de trabajo. En este caso, el Q-tin, la regulación, si quiero un diferencial amplio para que el compresor no esté parando y arrancando, sino que tenga, una vez que ha abierto la solenoid, tenga para poder recuperar presión de una manera sencilla, si quiero incorporar un diferencial de 1,5 bares, por ejemplo, que no obstante este diferencial tendría que ver una puesta en marcha si va a llegar a esa presión. El Q-tin, en este caso, para llegar a 0,4 bares tendría que ser 1,8. 1,8 menos 1,5 son 0,3 bares, que está por debajo, es menor que la presión de evaporación de 0,4 a la que va a trabajar el compresor. El compresor va a trabajar 0,4 bares manométricos, manométricos. Por lo tanto, si hace una parada por solenoide, enseguida recogerá el refrigerante y llegará a 0,3 bares y se parará, evitando así que también entre en vacío. Si hacemos un alicate un poquito más preciso, un poquito más exacto, pues podíamos coger un Q-tin de 1,7 con un diferencial de 1,5, tendríamos que nuestra presión de parada por ejemplo, por un pat down son 0,4
2 bares más un diferencial de 1,5, el compresor arrancaría, el cutting arrancaría a 1,7 bares. Es decir, estaría entre 1,7 y 0,2. Para la solenoide, en un régimen de trabajo de 0,4, el pat down, es decir, la recogida, cuando antes de llegar a vacío, el compresor se para. Está claro que a menos 20 es una temperatura, el compresor 124 no es el refrigerante más conveniente para poder llegar a temperaturas negativas, puesto que tendríamos problemas de que a lo mejor entra en vacío en un momento dado. Bueno, pues yo creo que está claro el ajuste de los presostatos y para este vídeo es todo.